El tema central que venimos analizando, meditando, es el evangelismo. Y hemos hablado varios temas o varios aspectos que involucra y que debemos conocer y que la Escritura nos revela para nuestro provecho acerca del evangelio, y puntualmente en los últimos estudios hemos estado observando la importancia de nuestra comisión, la importancia de la delegación, si pudiéramos también llamarle así, que el Señor ha entregado a la iglesia, a nosotros, a cada creyente, de llevar ese mensaje, de ser portavoces eficaces del evangelio en el mundo. Pues hay unos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que Dios quiso entregarnos la responsabilidad y el privilegio de encontrarlos mediante la proclamación del evangelio. Así que la última parte o el último tema que abordamos fue precisamente el evangelismo como sacrificio, donde enfatizábamos y veíamos cómo el evangelio tiene un contexto sacrificial, y también en ese contexto sacrificial debemos identificar la función sacerdotal de la iglesia, de los creyentes, en virtud a que solamente los sacerdotes son los autorizados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Creo que esto es importante que podamos repasarlo constantemente en nuestra mente, podamos familiarizarnos como creyentes con ese aspecto del sacerdocio con que hemos sido investidos, y por causa de esa investidura, nuestra responsabilidad de ejercerla ofreciendo sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que muy brevemente quisiera repasar lo que hemos dicho hasta ahora para conectar con lo que debemos seguir analizando. Y lo primero que dijimos es que somos consagrados por Cristo como sacerdotes. ¿Recuerda? Eso fue lo primero que vimos en este punto. Y dijimos que la Escritura, y específicamente el Nuevo Testamento, de una manera clara nos está diciendo que ese sacerdocio que en el Antiguo Testamento pertenecía a la tribu de Leví, por causa de que todo el pueblo no quiso, rechazó el llamado que Dios le hizo a que todo su pueblo fuera un real sacerdocio y gente santa, ¿lo recuerda? Entonces ese sacerdocio quedó solamente restringido a la tribu de Leví. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que Dios no abandonó ese plan, es decir, que su pueblo, todo su pueblo, fuera un real sacerdocio y gente santa. Entonces ahora en Cristo, el pueblo de Dios, todo ha sido, como dije en principio, ha sido investido con esa característica, o con ese rol mejor, del sacerdocio. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras en muchos pasajes. Hemos visto entonces varios textos, pero quisiera preguntarle a usted que vio la clase conmigo hace 8 días,
¿Qué textos nos hablan puntual y específicamente de que ahora en Cristo todos los creyentes, cada cristiano es un sacerdote? A ver, levántenme la manita que estamos en escuela dominical. Entonces, como en la escuela, levantamos la mano. A ver, mi hermano. Apocalipsis 1, 4, 6. Muy bien, Apocalipsis 1, 4, 6. Es importante. ¿Por qué? Porque dice que Cristo nos lavó con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué otro texto, Kevin? Primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, permítame, hasta ahí. Vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Cuando usted quizás pasó por ese texto muchas veces, tal vez solo le llamó la atención de qué títulos tan bonitos y tan honoríficos, lo cual es verdad, son grandes títulos que el Señor nos ha otorgado, pero esos títulos conforman una condición muy puntual. Somos real sacerdocio, ¿por qué? Pues porque somos sacerdotes en Cristo y como sacerdotes ejercemos un sacerdocio. Y ese mismo pasaje o ese mismo capítulo mejor que nos menciona Kevin de Primera de Pedro 2, dice que nosotros en Cristo somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahí encontramos una evidencia bíblica clara de esa investidura, de esa consagración. Cristo por su sangre nos ha consagrado, nos hizo, dice el texto de Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay solamente ese texto que nos habla de manera explícita de que el creyente ahora es un sacerdote, Rocío. Muy bien, muy bien. Claro, vale decir que ese está en el contexto del Antiguo Testamento y nos habla precisamente de ese propósito que Dios inicialmente tenía con todo su pueblo. Ahora en Cristo vuelve nuevamente a estar vigente ese plan, ese propósito, y ahora Cristo hace realidad. No es que vamos a hacer, no dice Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes, ya nos hizo. ¿En virtud de qué? De su sacrificio perfecto. Otro texto, recuerdan, donde explícitamente nos diga que cada creyente es un sacerdote. Ese no es tan explícito. Estoy buscando uno más explícito. ¿Quién lo tiene? Explícito. Que diga, ustedes los cristianos, así como hemos visto en estos textos, son hechos reyes y sacerdotes. Bueno, vamos a Apocalipsis. Capítulo 5. Versículo 8 al 10 dice, Apocalipsis 5, 8 al 10, ¿lo tiene? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, eso nos deja claro, y espero que ya en su mente y corazón, querido hermano, ya pueda usted identificarse con este título, con esta función. Pero en segundo lugar vimos la relación entre el sacerdocio y el evangelismo. Entonces, bueno, sí, somos sacerdotes, pero nuestro tema es el evangelismo. ¿Y cómo es que se conectan, cómo es que se articulan estos dos conceptos, sacerdocio y evangelismo? Bueno, dijimos entonces que es importante que nosotros veamos el Evangelio como parte de ese oficio sacerdotal. Entonces, cuando nuestros hermanos nos mencionaban la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 3, dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote tiene entonces una función, vuelvo a decir, permítame insistir en eso, remarcarlo, y esa función es ofrecer sacrificios. Y ahí es entonces cuando nosotros debemos ver el evangelismo como sacrificio ofrecido a Dios en Cristo para que sea agradable en su presencia. Y volviendo a ese texto que quizás muchos lo sabemos de memoria, de Primera de Pedro capítulo 2, donde dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí viene el punto. ¿Para qué? Dice el texto. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el punto clave ahí está en la palabra anunciar las virtudes. Somos un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató, de aquel que, como cantábamos hace un rato, rompió las cadenas que nos cautivaban al enemigo, al pecado, y nos libró. Ahora anunciamos esas virtudes. Y al anunciar esas virtudes, estamos anunciando el Evangelio. Estamos hablando de aquel que rescata al hombre que nace cautivo del pecado, al hombre que nace depravado en su naturaleza, pensando constantemente en el mal, lo libera de la atadura, del imperio del pecado, para que ahora agrade a Dios. Es trasladado de las tinieblas a la luz. Así que el sacerdote anuncia ese mensaje, anuncia esas virtudes. Y solamente los sacerdotes, dijimos, pueden dar ese mensaje, ¿recuerdan? Porque solamente los que han sido trasladados de la luz a las tinieblas pueden hablar acerca de eso. Pueden hablar acerca de la liberación del pecado y de la condenación que Cristo ganó y alcanzó en la cruz a través de su sacrificio. Después de hablar del sacerdocio y el evangelismo, pasamos a hablar del evangelismo como sacrificio. Creo que quedamos ahí.
Bueno, entonces ya que tomamos el hilo, espero que sí lo tengamos ya bien conectado. Vamos a hablar entonces de ese aspecto, el evangelismo como un sacrificio. Y teníamos un texto que es Hebreos 13, 15 y 16 como base, creo. Voy a leerlo nuevamente. Dice el verso: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y aquí entonces enfatizábamos esa frase, esa última frase. Dice que ofrezcamos, ¿qué? Sacrificio por medio de Cristo, un sacrificio de alabanza, y aclara, amplía, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es confesar el nombre del Señor? Bueno, dice el texto que es alabar al Señor. Cuando usted alaba al Señor, pues lo está confesando su nombre. Pero también cuando usted anuncia el Evangelio, usted está confesando el nombre del Señor. Es decir, que hablábamos de no limitar el texto a la alabanza en el contexto del culto público en el día del Señor, como lo hacemos hoy en el servicio. El texto no está limitando esta actividad al culto en el día del Señor, ¿o sí? No, es en general. Ofrezcamos estos sacrificios, fruto de labios que confiesan su nombre. Más allá de cantar, es también confesar el nombre del Señor. Permítame volver a remarcarlo. Se espera que los sacerdotes estén siempre publicando sus alabanzas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que agrada a Dios. Ahora bien, hay un texto en el Nuevo Testamento, que es Filipenses capítulo 4, 17 y 18, que nos permite sumergirnos más y profundizar más en este asunto. Y nos da, espero, más luz acerca del evangelismo como sacrificio ofrecido por los sacerdotes que somos los creyentes hoy día. Filipenses 4, 17 y 18, ¿lo tiene? Por favor, siga mentalmente el texto, leo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es un pasaje que nos va a servir de fundamento para entender algo bien importante. Y es que los sacrificios son olor fragante, agradable a Dios. ¿Se queda usted con esa idea en la mente? Eso es lo que dice el texto. En este caso, ¿cuál es el sacrificio fragante, agradable a Dios? Las ofrendas de los santos. ¿Sí lo nota ahí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. El sustento que tenía Pablo a través de las ofrendas y diezmos que daba la iglesia, dice Pablo que eso es un sacrificio agradable, es un olor fragante a Dios. Así que de paso estamos diciendo algo del tema anterior que tratábamos, que eran los diezmos, ¿no? Cuando estamos en el culto, por eso estamos recogiendo diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque hacen parte
la adoración y de los sacrificios que ofrecemos a Dios. Eso es un olor fragante porque es a través de esos diezmos, de esas ofrendas que estamos apoyando la obra del Señor sobre la tierra, así como lo dice el apóstol Pablo. Lo que Pablo recibió de los hermanos filipenses lo llama olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que hay muchos sacrificios que ahora como cristianos ofrecemos a través de diferentes maneras, de diferentes formas. Para este caso, lo que ofrendamos, lo que diezmamos, es para el avance del reino de Dios, para que la obra del Señor siga adelante, para que se siga enseñando la palabra, para que se siga evangelizando, para que siga corriendo el evangelio, para que se sigan alcanzando los escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que la iglesia siga siendo edificada como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Romanos 15, 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, note, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a ir despacio con este texto. Note, por favor, está diciendo aquí que Pablo se identifica como ministro de Jesucristo. Si lo ve en el versículo 16, dice, para ser ministro de Jesucristo. Aquí vamos a entrar en una, por decirlo en un buen sentido, en un tecnicismo. ¿De qué trata? Cuando usted encuentra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la palabra ministro, esa palabra en el original griego es diácono o diaconía. Es decir, que es un servicio. Por eso se habla de ministrar. Entonces, ¿qué ministramos? Es un servicio, ¿sí? Entonces, cuando los ujieres están haciendo su trabajo, están ministrando como ujieres, están sirviendo como ujieres. Pero ¿qué pasa? Aquí en Romanos, si usted mirara el original griego, no dice diácono, dice leiturgo, de donde viene la palabra liturgia. Liturgia. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que él es un liturgo de Jesucristo, y la palabra liturgia es una palabra que está conectada directamente con el ejercicio sacerdotal. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, estamos viendo cómo los sacerdotes eran los que ejercían la liturgia en el templo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que él es un liturgo de Jesucristo a los gentiles, ministrando, ¿no? Te dice el verso 16, ministrando el evangelio. Pero resulta que tampoco está la palabra diácono en el original griego, que tradujo Reina y Valera como ministrando, sino que está la palabra sacerdotando el evangelio. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia de las Américas? Una Biblia de las Américas lee ese texto de manera distinta. Hermano, por favor, póngase en pie y en voz alta. El 16. Despacio,
ministrando a manera de sacerdote. Esa sería una traducción un poco más apegada al original. Pero ¿qué es lo que está sacerdotando? Por usar esa palabra, pues que no existe en el español, pero debemos usarla para darnos a entender. ¿Qué es lo que está sacerdotando Pablo? El Evangelio. Él está como sacerdote del Evangelio. ¿Para qué? Dice, para que los gentiles sean una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, aquí está el punto clave. Cuando usted predica el Evangelio, usted está siendo un sacerdote que está proclamando la buena nueva para que un incrédulo ahora se convierta a Cristo y sea olor fragante al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Para que los gentiles, dice, sean ofrenda agradable a Dios. Así que cuando usted está predicándole a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, hijos incrédulos, su vecino, su compañero de trabajo, usted está ejerciendo un sacerdocio, usted está buscando cumplir con su sacerdocio del Evangelio, sacerdotando el Evangelio, y usted viene aquí a la iglesia y ora por esa persona que le predicó el Evangelio y la pone delante del Señor como una ofrenda agradable a Él. Y si Dios quiere, se convertirá y ese pecador dejará de ser el enemigo de Dios, dejará de ser el que se rebela contra su voluntad y será olor fragante ante su presencia. Ofrendamos entonces al Señor alabanzas, que es fruto de labios que proclaman el Evangelio. Y cuando estamos entonces proclamando el Evangelio y buscando que un perdido, que un pecador se convierta, también estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios. Que esas personas perdidas sean evangelizadas, santificadas, sean reunidas con el pueblo de Dios en la iglesia, son presentadas como una ofrenda litúrgica, son presentadas como un sacrificio agradable a Dios. Hermano, hermana, tomemos conciencia de eso. Quizás sea una manera diferente ahora de ejercer el evangelismo. ¿Tenía usted en cuenta el ejercicio sacerdotal así como lo estamos viendo cuando evangelizaba? Tal vez lo pasábamos por alto, ¿verdad? Porque no habíamos entrado en este análisis cuidadoso. Pero esto le da una dimensión para mí más gloriosa a la investidura que Cristo ganó en la cruz para nosotros como sacerdotes. Porque es que antes de que usted sea ingeniero, panadero, zapatero, abogado, lo que sea, si usted es un cristiano, antes que cualquier cosa, usted es un sacerdote. Y tiene el privilegio, tiene la oportunidad de vivir ofreciendo o ejerciendo ese sacerdocio, proclamando el Evangelio. Así que debemos tener conciencia de que cuando estamos evangelizando lo hacemos en calidad de sacerdotes, preparando una ofrenda agradable a Dios, un olor fragante al Señor. Debemos tener conciencia de que somos la más alta clase de sacerdocio que existe sobre la tierra y que somos los únicos autorizados para sacerdotar el Evangelio. No hay nadie más. Somos nosotros.
Y eso implica entonces nuestra responsabilidad. Que Dios nos ayude. Pidamos perdón al Señor por nuestra indiferencia muchas veces, por subestimar nuestro rol sacerdotal. Porque cuando no ejercemos nuestro rol sacerdotal, nos cabe el llamado de atención y la exhortación de Malaquías, ¿recuerda? Cuando el Señor les dice a los sacerdotes, les dice: ustedes a mí no me respetan, porque ustedes no me están ofreciendo los sacrificios dignos. Ustedes me llaman padre, pero no me ofrecen sacrificios como si yo realmente fuera su padre. Recuerda que ese es el mensaje de Malaquías al pueblo, a los sacerdotes, perdón. Entonces, el Señor nos dé gracia, nos ayude y vayamos corrigiendo lo deficiente en este aspecto. Amén. Oremos. Padre bueno, queremos agradecerte siempre por tu palabra. Padre, gracias por ese sacerdocio que nos has otorgado. Ayúdanos a llevarlo en alto. Perdónanos porque no lo hemos hecho en la medida, en el grado que tú quieres. Padre, ayúdanos como iglesia local a ser un reino sacerdotal, a ofrecer el sacrificio digno que tú esperas de nosotros. Mediante la adoración, mediante la publicación del Evangelio, la proclamación de tus verdades, de tus virtudes, mediante las ofrendas, mediante los diezmos, mediante tantos servicios que tú nos permites hacer, la ayuda mutua y todo lo demás que tu palabra nos indica que es olor fragante delante de ti, Señor. Danos gracia para ser fieles en este sacerdocio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.